Desde finales del siglo XVIII, las distintas reformas agrarias que han transitado los países del mundo buscan como objetivos centrales impulsar la productividad del campo y desconcentrar la propiedad de la tierra en pocas manos. Sin embargo, el modo en que estas reformas se han aplicado en cada ejemplo concreto está muy atado a las particularidades culturales de cada nación, a su historia y al modo en que está conformada la economía local. También que está fuertemente atada a los momentos históricos en que están inmersas esas políticas. Para aproximarnos al caso colombiano, es primordial hacer un repaso por algunas reformas agrarias que se han ido aplicando a lo largo de los años en distintos países del mundo. Los resultados son diversos, así como las formas de su puesta en marcha, pero en la mayoría de los casos, estas políticas están motorizadas bajo la idea de redistribuir los ingresos de la economía campesina y beneficiar a la mayor cantidad de personas que subsisten directamente del producto agrícola o ganadero. La tierra para el que trabaja, como un mantra, es el espíritu que persiguen siempre estas políticas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Las primeras experiencias de reformas agrarias se registran en la Dinamarca del siglo XVIII, basándose en ideas que provenían sobre todo de países como Reino Unido, Francia y Alemania. Reformadores como los condes de Bernstorff y Reventlow iniciaron programas de consolidación de las parcelas de sus campesinos, introduciendo nuevas tecnologías y vendiéndoles la tierra. Ya en esa época, el concepto de la tecnología estaba fuertemente vinculado a este tipo de reformas. Veremos que a medida que las épocas avanzan, el uso de los mecanismos tecnológicos disponibles aparece como una variante central al momento de implementar estas políticas. Otro elemento fuerte que ya podía verse en esos ejemplos de siglos pasados tiene que ver con el fortalecimiento de los movimientos cooperativos como mecanismos alternativos para la generación de riqueza en contrapartida con el modelo capitalista clásico. Algo de esto hemos mencionado en el video relacionado con la historia del socialismo y está fuertemente ligado con ideas que surgían como alternativas al capitalismo, pero también dentro de ese modelo económico. Es que muchas de las primeras reformas agrarias se inscribían en las políticas propuestas por las corrientes liberales que en muchas de sus expresiones originales cuestionaban directamente la formación de monopolios y buscaban desconcentrar la economía. Estas reformas agrarias primigenias eran entendidas en pos de fomentar el desarrollo económico realizando la siguiente ecuación. En países con grandes extensiones rurales, la propiedad en pocas manos no permite que se saque todo el jugo de la riqueza que pueden generar esas zonas. Algo que sí podría ocurrir en el caso de que porciones más pequeñas de la tierra sean explotadas por familias campesinas y pequeños productores que la trabajen de forma más intensiva. Si de definiciones hablamos, el concepto de reforma agraria fue acuñado, por ejemplo, por Gunnar Myrdal en el discurso de apertura de la Conferencia Mundial sobre la Reforma Agraria de 1966. Myrdal la definió de la siguiente manera: se entiende por reforma agraria una reorganización jurídica e institucional planeada desde las relaciones entre el hombre y la tierra. Bajo este prisma, podemos entenderlas como una serie de leyes y legislaciones que buscan redistribuir la propiedad de la tierra. En el caso de Colombia, también permite trazar vínculos entre estas políticas y el conflicto armado interno que atraviesa el país desde hace décadas. Europa inició una larga historia de legislaciones vinculadas con la propiedad de las tierras
que incluye en 1917 el Decreto sobre la Tierra del Segundo Congreso de los Soviets, Ley Fundamental de la Tierra del Tercer Congreso de los Soviets y el Código de Tierras de la Unión Soviética. Países como Bulgaria, Alemania, Rumania y la ex Yugoslavia también emprendieron reformas de estas características, pero la tendencia incluye a países como España y su Ley de Reforma Agraria de España de 1932 o Italia, con legislaciones a lo largo de la década del 50. En Asia, la mayoría de los países que emprendieron este tipo de reformas tienen su historia atravesada por procesos de corte socialista y comunista, como es el caso de China o Vietnam, pero también lo vemos en el Japón de 1947 y su emancipación de tierras agrícolas y similares políticas en la Corea del Sur de principios de los 50. En América Latina, las experiencias más cercanas en tiempo y espacio a la realidad colombiana tuvieron lugar en México, Bolivia, Guatemala y Cuba. En el caso mexicano, el origen de estas políticas hunde sus raíces en el proceso revolucionario de comienzos del siglo XX bajo la figura de Emiliano Zapata, cuya lucha está directamente vinculada con la reivindicación campesina. Bolivia tuvo también un largo proceso en lo que a propiedad de la tierra refiere, y mucho antes de que ascendiera al poder el expresidente Evo Morales, el país atravesaba un largo proceso de reestructuración rural iniciado a mediados del siglo pasado. Guatemala, por los mismos años, tuvo una fallida política de redistribución de tierras emprendida por el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, y en el caso de Cuba, naturalmente el proceso se inició con la revolución en Sierra Maestra. A mediados de los años 50, las reivindicaciones campesinas tomaban una fuerza inusitada y en muchos países de la región se emprendían proyectos de redistribución que se fueron topando con diferentes obstáculos e intereses contrapuestos. El ejemplo colombiano sería de todo menos lineal. El campo antes y después de la conquista. La situación de las poblaciones campesinas en Colombia y la explotación de las tierras rurales es quizás el elemento más central para comprender las distintas etapas en el conflicto armado interno que atraviesa el país de punta a punta. En el campo se concentran gran parte de las problemáticas que son causa y consecuencia directa de dicho conflicto: el desplazamiento forzado, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico. Todos estos elementos confluyen en ese escenario rural donde ocurren las cuestiones que luego rebalsan en su conflictividad y afectan a todo el país. Si nos remontamos a los periodos precolombinos, es decir, las etapas previas a la conquista española, podemos imaginar una fotografía sobre el día a día de los pobladores indígenas del año 1200. Es a partir de esa época que las sociedades originarias se complejizan, las jerarquías o cacicazgos, la eficiente estructura político-administrativa, ciudades monumentales, obras de arte incontables, tradiciones orales e inmateriales revelan el nivel de desarrollo que alcanzaron estas civilizaciones, así lo enumera Franco de los Ríos en su libro Reforma Agraria en Colombia, Evolución Histórica del Concepto. En esa época coexistían dos estructuras de explotación rural simultáneas en distintas regiones. Había tanto propiedad comunitaria como privada en manos de familias, pero los autores coinciden en que no existían títulos de propiedad. La agricultura practicada por estas tribus sedentarias era principalmente de subsistencia, sembrando especies vegetales para la alimentación, medicina. A propósito, tenemos un video hablando acerca de la historia de la medicina en Colombia, rituales y fibras para la elaboración de tejidos. Pero cuando se producían excedentes, incluyendo los de otras actividades como la minería, se realizaban ferias de intercambio o mercados entre los pueblos. Con la llegada de los conquistadores españoles en Colombia hacia el año 1499, las expediciones lideradas por Alonso de Ojeda dieron inicio a las primeras tensiones con los indígenas por las tierras. Alrededor del año 1510, cuando el español Martín Fernández de Enciso le notificó al cacique que habitaba el territorio sinú que las tierras en las que estaban no eran suyas, sino del rey Carlos I, quien las había recibido del Papa Julio II, el indígena respondió lo siguiente: si el Papa regaló estas tierras, debe haber estado borracho porque no son de él.
y el rey que la recibió debe estar loco por andar pidiendo lo que es de otros. Que venga el rey a tomar la tierra si es capaz. Así lo relata De los Ríos y grafica el inicio de una puja de rápida escalada. Con el trazado de la primera ciudad colombiana, Santa Marta, actual departamento de Magdalena, empezaron a producirse los enfrentamientos más claros y concretos por el control territorial. El resultado fue el exterminio del 80% de la cultura tairona en poco más de 20 años, según los registros históricos de François Correa Rubio en Geografía Humana de Colombia. La adquisición de tierras fue posible a través de las capitulaciones de Santa Fe, acuerdos firmados entre los reyes de España y Cristóbal Colón, el cual autorizaba la apropiación de tierras descubiertas y adquiridas en vida y consigo la imposición de ciudades, jerarquías de poder y el establecimiento de otra cultura. Esa primera reforma agraria, emprendida en plena conquista, buscaba aprovechar los recursos naturales del territorio en favor de las nacientes ciudades coloniales y se establecía una nueva estructura socioeconómica basada en hacendados españoles y peones indígenas. A esta primera medida le sucedieron otras como las cédulas reales de El Pardo o las cédulas de San Lorenzo y de Ildefonso, que establecían títulos de propiedad y encaraban el proceso de concentración de tierras. Más o menos en esa tónica avanzarían los siglos en torno a una concentración en menos manos y el despojo progresivo de los campesinos, un proceso que encontraría una nueva y diferente etapa a partir de los años 30, ya comenzado el siglo XX. 100 años de reforma agraria en Colombia. Con la idea en mente de construir una sociedad rural compuesta de pequeños y medianos productores, durante 30 años se ensayaron distintas leyes tendientes a una reforma agraria que distribuyera las tierras entre muchas manos. Por esos años, hasta comienzos de la década del 60, el conflicto armado como tal aún no estaba declarado, pero se perfilaba que la conflictividad en los márgenes del territorio campesino desembocaría en algo mucho más serio si no se lo atendía a tiempo. En un informe publicado en 2001 por la CEPAL, titulado Colombia, alcances y lecciones de su experiencia en reforma agraria, distintos autores afirman que, a juzgar por los resultados, es claro que o ha carecido de la suficiente capacidad y voluntad política para realizar las transformaciones necesarias, o ha escogido medios y estrategias que no pueden lograr los propósitos que declara la legislación, o ambas cosas. No son los únicos en plantear que los cambios en la distribución de la propiedad agraria no rindieron sus frutos. Absalón Machado coincide en que estos ensayos tuvieron impactos muy parciales y dejaron incólumes los problemas estructurales de la agricultura porque se centraron más en la tenencia de la tierra y menos en la creación y utilización de otros instrumentos para un desarrollo rural integral. Repasemos entonces cuáles fueron las principales leyes entre 1936 y 1961 que buscaron darle un marco jurídico a esos proyectos. Un paso fundamental se dio con la Ley 200 de 1936, pero, pese a la importancia que representó esta ley, la misma no contenía mecanismos efectivos para modificar la estructura histórica de la tenencia de la tierra. Así lo sostienen segundo Abraham Sanabria Gómez y Julio César Caro Moreno de la Universidad Libre de Cali. El cuestionamiento a esta legislación apunta a que reforzaba el dominio de los terratenientes y no permitía un ascenso económico real para los campesinos, objetivos centrales de este tipo de reformas. Tampoco reconoció los conflictos históricos que se habían suscitado entre campesinos y terratenientes por el acceso a las tierras públicas. Así lo afirman los autores, y en este sentido, vemos una de las primeras muestras a la creciente conflictividad que se cocinaba en el campo. Opuestos a la Ley 200, los terratenientes, junto a los cafeteros, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, la élite conservadora y la Iglesia Católica, impulsaron la Ley 100 de 1944. En coincidencia con la creciente violencia que se registraba por esos años entre conservadores y liberales, tenemos en este canal varios videos hablando acerca de esta temática. Rápidamente el problema agrario pasaría a un segundo plano cuando ocurre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Pueden encontrar todos estos informes en este canal.
La CEPAL recoge que para algunos analistas esta ley fue considerada un retroceso debido a que implicaba renunciar al objetivo central de la Ley 200 para transformar el latifundio ocioso en empresa capitalista, pues se fomentaban las relaciones atrasadas de aparcería. Uno de los efectos fue el aumento de las ventas de predios y el ausentismo. En 1961 se da otro hito legislativo en este asunto, la Ley 135 de 1961. La misma permite los primeros pasos en la organización institucional de la reforma agraria y la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, como establecimiento público encargado de la gestión en la materia. Organismos como el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Nacional Agrario y la figura de los procuradores agrarios. El conflicto armado y el campo. La Ley 135, que en lo teórico buscaba la conversión de los pequeños arrendatarios y aparceros en propietarios de las porciones de tierras por ellos trabajadas, no parecía traducirse en acciones concretas que lograran ese objetivo. Además, el conflicto armado ya tomaba ribetes preocupantes. En 1968, la ley primera estableció mecanismos más puntuales de reforma, pero los analistas cuestionan que los objetivos de dotar de tierras a arrendatarios y a parceros no tuvieron el impacto deseado y por el contrario significó un retroceso y un empeoramiento de la situación de los campesinos. Los propietarios reaccionaron desalojándolos de sus predios para evitar que solicitaran la adjudicación de las tierras que trabajaban o iniciaran reclamaciones por el pago de mejoras realizadas por ellos en los predios. Por esa época, la violencia política ya generaba un claro desplazamiento del campo a la ciudad. Tenemos un video hablando acerca del desplazamiento en Colombia. La producción agrícola se veía afectada por el enfrentamiento político armado y las consecuencias alcanzaban también a la producción cafetera, la industria y el empleo. El mapa político estaba cambiando con rapidez y las oportunidades en el campo parecían achicarse para una gran masa de población que migraba hacia el casco urbano. El desplazamiento de los campesinos colombianos también se veía gravemente afectado por el fortalecimiento de los grupos armados. Las guerrillas, que en su mayoría tenían un origen campesino, aumentaban su poder al mismo tiempo que lo hacían los grupos paramilitares y las redes de narcotráfico. El campo pasaba a ser un tablero de acción para todos estos grupos, cuyos enfrentamientos más violentos muchas veces tenían lugar en los poblados campesinos. La urbanización de las grandes ciudades colombianas iba a un ritmo mucho más acelerado que el desarrollo productivo del campo, y este contraste se potenciaba con las zonas rurales que servían de escenario para actos de violencia que muchas veces alcanzaban la categoría de verdaderas masacres. Según datos del Movimiento Regional por la Tierra, las crisis del agro son paralelas a la violencia política. Entre 6 y 10 millones de hectáreas han sido despojadas por el paramilitarismo y su alianza con los señores de la tierra desde la década de los 80. Más de 6 millones de desplazados se cuentan en ese mismo periodo. La masacre del Salado, que hace poco hemos analizado en profundidad en un video en este canal, es un ejemplo dramático de esta realidad. Tuvo lugar en la población campesina de Villa del Rosario en las primeras semanas del año 2000 e incluyó torturas, asesinatos, violaciones y hasta descuartizamientos de más de un centenar de personas. Esa comunidad, así como otras de la región, venían sufriendo amenazas por parte de los paramilitares que acusaban a sus pobladores de integrar o apoyar a grupos guerrilleros que operaban en la región. Y el campo también pasaría a tener un rol central en las estrategias para abordar los diálogos de paz entre los sucesivos gobiernos colombianos y los grupos guerrilleros. En muchos de esos procesos que se dieron en el país en las últimas décadas para arribar a una ansiada paz interna, la reforma agraria apareció siempre como un mecanismo para negociar el cese al fuego. En distintos diálogos entablados con numerosas facciones guerrilleras, se planteó la posibilidad de entregar tierras a excombatientes que aceptaran la desmovilización y depusieran sus armas. El ensayo de distintos proyectos cooperativos en el campo también fue otro elemento que apareció con frecuencia en las negociaciones. Uno de los ejemplos más claros fue el Acuerdo de La Habana en 2012, celebrado entre el gobierno de Colombia y las FARC. El primer punto del acuerdo hacía referencia directa a una reforma rural integral. El grupo guerrillero en ese sentido había planteado: los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica,
social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación. Los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional con destinación específica para ellos, de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado. Hagamos una elipsis directamente al año 2023. Todas estas cuestiones que parecen de vigencia actual, pero temporalmente remontadas a épocas ya bastante lejanas, son en realidad un escenario concreto en el siglo XXI. El actual presidente colombiano Gustavo Petro ha planteado desde el 2022 el objetivo de aplicar una nueva reforma agraria en el país. Este asunto, pactado en los últimos acuerdos de paz, es a la vez el reto más grande por su compleja aplicación y las experiencias previas en que la reforma agraria como tal no resultó efectiva en Colombia. En marzo de 2023, Petro entregó más de 3.500 hectáreas a familias rurales de Córdoba y planteó lo siguiente: este es el primer acto de la reforma agraria. Estas son las primeras tierras que se compran a particulares y que se entregan a campesinos, sobre todo campesinos víctimas de la violencia y a reincorporados que quieran construir la paz de Colombia. A su vez, el jefe de Estado enfatizó que la reforma agraria es esencial si se concibe como una democratización de la propiedad de la tierra fértil. Es esencial para que Colombia se industrialice, para que Colombia sea más democrática y estoy convencido para que Colombia no tenga hambre. La compra por cerca de 22.000 millones representa un total de 3.532 hectáreas de tierra que benefician directamente a 6.195 familias rurales. Será cuestión de esperar y observar si, finalmente, la tan ensayada reforma llega a buen puerto. Aquí tengo a esta niña hermosa que vino para saludarlos, que siempre está pendiente de todos estos temas interesantes. A ustedes gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero se puedan suscribir a este canal, puedan compartir el contenido y me dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye. Mi amor, unas declaraciones con micrófono nuevo.